Hola amiguitos, saludos, muchas gracias por venir a mi canal. Bueno, aunque tengo muy poco tiempo por razones personales, pues no me resisto a hacer los vídeos para que aparezcan. Y bueno, aquí estoy hoy. Sí, hoy voy sin apuntes y sin preparación. Voy a hablar de un personaje que yo considero muy importante y yo he leído muchos ensayos suyos, que es Freud. Y, y bueno, ya digo que no tengo nada apuntado. Bueno, Freud nació en Viena en el siglo XIX. Era hijo de judío, era de origen judío. Entonces su padre era un hombre muy mayor que ya se había casado anteriormente y tenía hijos con otra mujer, ¿no? Entonces quedó viudo y se casó con una mujer mucho más joven que él, que fue la madre de Freud. Y eh, creo que él fue el primogénito con esta segunda mujer. Entonces, claro, su madre era muy joven y su padre era muy mayor. Aparte tuvo más hermanos. Entonces, yo lo primero que empecé a leer, pues claro, me imagino que a vosotros también nos habrá pasado, ¿no? Durante toda la vida oímos hablar de Freud, incluso en las conversaciones cotidianas, todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces yo tenía curiosidad por conocer a Freud. Entonces lo primero que yo leí hace ya muchos años fue una biografía, bueno, una biografía, sí. Entonces, claro, como su vida estuvo muy mezclada con su obra, en la biografía se hablaba de su obra, entonces yo ya pues, empecé a conocer conceptos, ¿no? Una de las cosas que cuenta en su biografía, que le influyeron, porque el que escribió la biografía pues era un amigo de Freud, es que durante su niñez una, una gitana le leyó el destino y le dijo a la madre de Freud, siendo él muy niño, que él iba a ser un gran personaje en el mundo, iba a ser muy importante en el mundo. Entonces la madre y la familia de él lo daban por hecho, creían en esas cosas y ya lo trataban como si él en el futuro fuera un personaje importantísimo para la humanidad, ¿no? Eso creían. Y él en su niñez, pues pasó su niñez pensando eso, que iba a ser muy importante en la vida. Y otro de los sucesos que cuenta de su vida en la biografía aquella es que un día, que siendo niño iba con su padre, una persona, porque en aquellos tiempos, claro, los judíos estaban muy mal vistos. De hecho, bueno, ya sabéis lo que pasó con Hitler, con los judíos que los mataban, ¿no? Bueno, pues antes de Hitler, pues también los humillaban porque no los querían a los judíos, ¿no? Han sido una raza, pues, odiada, ¿no? Entonces, siendo niño, delante de él, a su padre lo insultaron. Y no sé si llegaron a pegarle, ¿no? Y el padre no reaccionó. O sea, se comportó de una manera muy sumisa, muy pasiva, ¿no? No reaccionó. Y eso al niño Freud pues le afectó mucho, como su padre no reaccionaba ante... Entonces yo pienso que iría adquiriendo, pues, como cualquier persona que a su raza eh, la humillan o la menosprecian, pues yo creo que eso influiría en él, obviamente. Entonces, bueno, primero estudió medicina. Es que en aquellos tiempos la psiquiatría estaba muy mal. Cuando Freud empezó como médico, bueno, fue neurólogo. No le terminaba de convencer aquello. Él quería otra cosa, ¿no? Entonces creo que viajó a París y conoció al médico Charcot, se llamaba, que este médico Charcot trataba a las histéricas. Entonces, bueno, las mujeres, pues era una enfermedad, el histerismo, pero una reacción desproporcionada, igual que la neurosis de ahora, ¿no? Y entonces había mujeres que, sí, a lo mejor se quedaban incapacitadas en ataques de histeria, ¿no? Y vio cómo Charcot trataba y aquello le interesó mucho a Freud. Y más tarde comenzó a trabajar, creo, con José Breuer, me parece que se llamaba, y colaboró durante un tiempo con Breuer y observó que tratando a una paciente, Breuer avanzaba mucho solamente con hablar. O sea, hablando, la paciente iba contando y avanzaba mucho.
No me acuerdo si aquello era el caso de Ana O. El caso es que él se quedó con eso de hablar, ¿no? Y de ahí viene el psicoanálisis. El psicoanálisis no es otra cosa, en realidad, más que dejar que la persona hable, ¿no? Porque hablando libremente, la dejan que va haciendo asociaciones y entonces las cosas que hay en el inconsciente pues van apareciendo, ¿no? Yo de hecho esto lo utilizo mucho en la vida, es que tiene mucha aplicación práctica la teorías de Freud, bueno, aunque muchas cosas de las que decía también había muchos disparates, por eso voy a titular esto Luces y Sombras, ¿no? Yo lo practico en la vida práctica, o sea, cuando conozco a una persona, yo la dejo que hable, vamos a dejarlo, incluso no la contradigo, y la persona sola se descubre a sí misma. Yo lo he comprobado muchas veces, ¿no? Y casi nunca me equivoco con las personas, porque son ellas mismas, se descubren, no hay más que dejarlas que hablen, ¿no? Entonces empezó con el sistema este y de ahí viene el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, para leer a Freud yo recomiendo, lo que yo hice fue leer una biografía y luego me compré, que era barato, daban en los estancos obras completas de Freud y a lo mejor el primer volumen valía 5 euros, no sé si llegué a comprarme 3 volúmenes y empecé a leer por el principio, ¿no? Entonces, lo primero que escribió se puede entender fácilmente, además él repite mucho. El primer libro, creo, de él trata de casos prácticos, cuenta, porque él novelaba bueno, contaba la historia de sus pacientes, por ejemplo, Ana O, cómo la trataba, cómo respondía. Entonces, las primeras obras de él trata de eso, son como mini novelas, entonces tú ahí ves la historia de una mujer y eso se puede seguir. Al principio solamente hablaba de la histeria, solamente trataba sobre la histeria, creo, ¿no? Y más tarde, pues ya empezó con su teoría de que existe un inconsciente, de que la represión, cuando reprimimos nuestros impulsos, nuestros instintos, pues todo eso de alguna manera queda ahí en el inconsciente y luego lo proyectamos sobre otras personas. Esto tiene un poco que ver con el refrán ese que dice, eh, a ver si me acuerdo ahora, bueno, lo tengo apuntado. Dime de qué presumes y te diré cómo eres, algo así, ¿no? Y es verdad, no hay más que fijarse en las personas a ver de qué presumen o a ver qué les molesta. Muchas veces cuando censuramos a otro, en realidad nos estamos censurando a nosotros mismos, porque es una proyección. O sea, lo que más nos molesta en los demás, todo esto son teorías de Freud, ¿no? Del inconsciente, que tiene mucha aplicación práctica. Lo que más nos molesta de los demás es lo que somos nosotros, o sea, lo que nosotros nos sentimos culpables de algo, si lo vemos en otro eso nos molesta y enseguida lo criticamos, lo censuramos, ¿no? Por eso ayuda mucho a observar a las personas. Bueno, en realidad el psicoanálisis, las teorías de Freud no se podían aplicar a todos los enfermos, ¿no? Tienen aplicación, ya lo decía Freud, sobre los neuróticos. Los neuróticos. Sobre los psicóticos, no. Los psicóticos son personas, por ejemplo, los esquizofrénicos, no sé qué otro. Los psicópatas es otra cosa, ¿no? Un psicótico y un psicópata no es lo mismo, es muy diferente, ¿vale? Estoy ahora con los psicóticos. Los psicóticos, decía Freud, que no lo podían tratar con el psicoanálisis, no eran tratables, porque el psicótico es una persona que vive en otro mundo, o sea, por ejemplo, un esquizofrénico. Él vive en otro mundo que no tiene nada que ver con la realidad. Y claro, y ya en ese mundo, por ejemplo, un paranoico, un paranoico pues tiene una paranoia de algo, una manía que no tiene nada que ver con la realidad, puede terminar en una psicosis, ¿no? Entonces el psicótico vive en su mundo, un esquizofrénico vive en su mundo, y ya tanto vive en su mundo que a veces cree que oye voces incluso, esos son los auténticos locos, los psicóticos. Oye voces o tiene alucinaciones visuales, o sea, está en otro mundo. Eso es lo que normalmente se llama loco, el que no tiene conciencia de la realidad. Por eso cuando un loco comete un delito,
pues no se le condena por el delito, se toma una medida de seguridad, o sea, le puede absorber por una circunstancia eximente de la responsabilidad criminal, pero tampoco se le puede poner en la calle. Se toma una medida de seguridad, se le impone una medida de seguridad, por ejemplo, si es peligroso para la sociedad, de encerrarlo en un hospital psiquiátrico, pero no se le condena por el delito que ha cometido porque no tiene conciencia de lo que hace. No. Los locos, los psicóticos. Entonces, los psicóticos no tienen tratamiento de Freud, ¿no? Freud, su tratamiento era para los neuróticos. ¿Y qué es un neurótico? Pues un neurótico, bueno, yo leí una vez un libro de una escritora americana, Karen, no me acuerdo qué, que se titulaba La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Y entonces esta mujer llegaba a la conclusión de que casi todos éramos neuróticos. Y bueno, un neurótico es una persona que vive en continua contradicción permanente con sí mismo, ¿no? No se decide a nada, claro, eso le inhabilita en la vida, por ejemplo, quiere hacer esto, o sea, está en lucha, un neurótico es una persona que está en lucha consigo mismo, porque su inconsciente o su corazón, llamamos el corazón y la razón, están en lucha, ¿no? Entonces, claro, eso no le inhabilita, porque si razona que quiere hacer una cosa y enseguida otra parte suya, que sería el inconsciente o el corazón o lo que sea, le impulsa a que haga lo contrario, pues en esa lucha consigo mismo, pues pierde el tiempo. Quiere hacer una cosa, pero como también piensa lo contrario, pues queda inhabilitado. Hoy en día no se trata a los hay muchas clases de neurosis, yo que tampoco soy psicóloga y entiendo, ¿no? Pero parece que neurosis obsesivo-compulsiva, por ejemplo, eh, no sé, no sé, hoy día ha cambiado. Pero bueno, todo esto ya lo decía Freud, él lo que más estudió fue la neurosis. Ya digo que el tema de la psicosis es ajeno a Freud, ¿no? Por eso hoy en día de que trata a los locos, pero los locos son los psicóticos y esto no era para los... No era el psicoanálisis, no vale para los psicóticos. Y bueno, pues yo empecé a leer, ya digo, y la verdad es que es muy ameno. dice eh, dice Jesús G. Maestro que era un novelista, Freud. Dice, era un novelista. Bueno, en parte tiene razón. La verdad es que es ameno de leer, incluso como novela, porque era una persona cultísima y explicaba las cosas muy bien. Luego era una persona, por ejemplo, se había leído, Freud hablaba 7 idiomas, uno de ellos el español, y se leyó El Quijote en español. Le gustaba mucho Shakespeare, conocía toda su obra, habla del Quijote, pone ejemplos también, aunque no muchos. Habla más de Shakespeare, pone muchos ejemplos de Shakespeare, de los personajes de Shakespeare, y bueno, y conocía la filosofía, habla mucho de Schopenhauer, de Nietzsche, digo, madre mía, este hombre lo que sabe, pero también sabía mucho de literatura. Yo a veces leyéndolo se ponía a poner ejemplos, al fondo de un escritor del siglo XIX, de Zola. O sea, conocía muchísimo filosofía, literatura. Aparte, él sabía mucho de ciencia también, porque claro, al estudiar medicina es una eh, carrera de ciencia. O sea, yo es que alucinaba leyéndolo. Ya digo que iba leyendo por orden de volumen de obras completas. Eh, las primeras obras eran muy sencillas de entender, por si alguien quiere empezar con Freud. Y después, pues ya otros libros, la interpretación de los sueños, eso es pesadico, ¿no? Eh, lo que no me gusta, hay cosas que no me gustan de Freud, ¿no? Yo creo que hay cosas que ya se pasaba, se le iba un poquito la olla, incluso algunas sentía vergüenza ajena, porque claro, hay un caso, me parece que era el caso de Juanito, de un niño que empiezan de bebé, el padre también era amigo del psicoanálisis y de Freud, y están investigando al niño, que es un bebé, y entonces dice, ¡ha tirado la chupeta afuera! Y dice, ¡oh! Eso significa que la madre se ha ido y que está, no sé qué, ha hecho otra cosa. Y yo digo, Dios mío, digo, qué ridiculez. Luego el niño cuando era mayor ya de esas cosas ni se acordaba y eso me parece un absurdo. O sea, también hay cosas absurdas que ya
se le iba un poco la pinza, ¿no? Pues como a cualquier persona que se nos va la pinza, pues claro, a él también se le iría, ¿no? Y otras cosas, por ejemplo, la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, todo eso, a mí me parece disparatado, ¿no? Todo eso, yo creo que hoy día ya se ha pasado. Bueno, hoy día muchos seguidores suyos, Lacan, no sé cuántos, yo creo que esa gente ya se pasa, pero eso es que se pasan ellos, pero que no lo decía Freud y todas esas tonterías que dicen. Y llegan a la ridiculez, que si te pones un bolígrafo o no sé qué, lo relacionan con temas sexuales. Todo eso son tonterías bajo mi juicio. Pero yo entiendo que Freud fue un personaje importante. Muchas de sus teorías pues, siguen todavía vivas. Bueno, el psicoanálisis en los Estados Unidos hay muchos psicoanalistas. Sigue aplicándose. Aquí en España también. Pero sobre todo sus teorías del ello y del yo, que decía que la personalidad que teníamos, el cerebro, se dividía en varias partes. Una de ellas era el ello, que era lo que tenemos cuando nacemos. O sea, un niño cuando nace y que se rige por el principio del placer. Eso no entiende, no razona, es una parte del cerebro que no razona y que tenemos todos. Y conforme vamos viviendo, se va desarrollando otra parte que él llamaba el ello, y que esa parte es la que tantea la realidad y aprende lo que es la realidad y nos ayuda a la supervivencia, a movernos para no morir, para saber la realidad, porque claro, una persona que se rija solamente por el principio del placer, pues esto me da gusto, pues, pero te arruinas tu vida o te mueres. O sea, hay que regirse por el principio de la realidad, por eso es el ello o el ego que llaman, ¿no? Entonces, y esto existe hoy día, esto lo estudian en los neurólogos, a lo que Freud llamaba el ello, y se rige, a mí me lo dijo esto un hombre que era cirujano, un cirujano importante y además era profesor de universidad en medicina, ¿no? Y me dijo que los neurólogos estudian a Freud y los médicos también, muchas teorías, y la más importante es lo que Freud decía sobre el ello y sobre el yo, que los neurólogos de ahora, los psiquiatras de ahora, a eso llaman cerebro antiguo, al ello, y cerebro nuevo al yo. El cerebro antiguo, o el ello, ahora incluso saben dónde está localizado, y el yo. Está localizado en la parte más interna del cerebro, y eso es lo que tiene nuestra parte emocional. Y lo otro, el yo, está más situado exteriormente y es el corte, está en el corte, y ahí es donde se desarrolla el razonamiento. Entonces es como tener dos cerebros, como estar en lucha. Bueno, yo eso lo he sentido muchas veces. Me imagino que vosotros lo habréis podido sentir también. Ay, el corazón, vulgarmente se dice, el corazón me pide una cosa y la razón me pide otra. Y muchas veces actuamos en contra de la razón, guiados por el sentimiento. Eh, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Yo lo he visto en la literatura y lo he experimentado en mí misma. Bueno, pues eso todavía pervive. De hecho, el otro día vi a viendo no sé si era un short, un vídeo, ¿no? Salía un experto en psicología y decía, tenemos dos cerebros, uno en la parte izquierda, otro en la parte derecha, y se pelean, uno no razona, que es el sentimiento. Bueno, pues todo eso es lo mismo de lo que decía ya, adelantó hace más de 100 años Freud con el ello y con el yo. eh, en fin, sobre todo esto es lo que más ha perdurado, ¿no? Y muchas más cosas, claro, yo aquí no me voy a poner y más sin mirar nada. Bueno, a mí, después de leer todo, ya digo que hay cosas que censurables, ¿no? Por eso tiene enemigos que se burlan de él, aludiendo a esas cosas censurables. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la psiquiatría, cuando él empezó, estaba a los enfermos mentales, pues casi no se les hacía caso, ¿no? Estaban amotinados en los hospitales psiquiátricos y él y otros empezaron ya a hablar con el enfermo. El psicoanálisis pues ha supuesto un avance para la humanidad, tratamientos nuevos, tratar de otra forma al enfermo, aunque ya digo que para los enfermos mentales, para los psicóticos, no sirve. Pero bueno, es que una persona, un neurótico, también una histérica, si no la trata, pues puede degenerar a más, convertirse
en un psicótico, entrar en otro mundo, ¿no? O sea, yo pienso que, aunque yo no soy experta, pues que sí, y hay que valorarle sus méritos. Otra de las cosas que a mí me llama la atención de Freud, como siendo un hombre tan sumamente inteligente, tan culto, en realidad se comportaba como cualquier persona sin cultura. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque era un hombre muy soberbio, muy prepotente, que no toleraba que nadie le llevara la contraria, que nadie, él quería ser el primero en todo, tener la iniciativa de todo, la originalidad de todo. De hecho, muchos colaboradores suyos pues, se tenían que ir. Incluso leí una vez un caso, hace tiempo ya, de un tal Víctor Frank, que este hombre fue colaborador suyo, ¿no? Y era un gran hombre, pero él parece que lo asfixió, porque aquel tenía iniciativa propia, pero a él no le gustaba que otro inventara algo. Todos los inventos tenían que venir de él, ¿no? Y lo trataba muy mal. De hecho, el hombre se suicidó, Víctor Frank. Bueno, no sería por eso, sería por otra cosa, ¿no? Pero en ese sentido se comportaba como un bruto, total. Y eso me hace a mí pensar que quizá estamos más dominados por nuestro instinto de lo que nos podemos imaginar. Porque claro, si un hombre de la altura, de la cultura, el más inteligente, el más culto del siglo XIX, se comporta como un bruto, ¿por qué? Pues porque está dominado por sus instintos, como estamos dominados todos. De hecho, estoy leyendo ahora, lo que pasa es que ahora no tengo tiempo ni de leer, lo he tenido que dejar. Estoy leyendo La política de Aristóteles y bueno, es un libro interesantísimo, ya os lo comentaré. Cuando se plantea qué es la mejor forma de gobierno, dice, no se puede dejar un gobierno permanente a una persona, porque se la deja a la persona y a la bestia, porque todos llevamos una bestia en nosotros mismos, ¿no? Pues tenemos la parte, el ello, lo que Freud llamaba el ello, lo que llaman ahora los neurólogos, el cerebro antiguo, eso lo tenemos en común con los animales, incluso con los reptiles. Una parte también del cerebro que es el cerebro reptiliano, es que se compone de varias partes, la parte emocional, que yo no sé decirlo, ¿no? Pero lo que sé es que la tenemos en común con los animales, y toda esa parte ahí están los instintos que nos dominan, y nos domina mucho, y nadie está libre de ellos, ni siquiera una persona, por muy culta que sea, por mucho que estudie, está dominado por el animal que todos somos también, ¿no? Entonces, por eso decía Aristóteles, y ya Aristóteles lo veía entonces, 4 siglos antes de Cristo. No se puede dejar a un solo hombre, por muy culto que sea, por muy virtuoso que sea, porque se le deja al hombre y a la bestia. Cualquier persona, decía Aristóteles, puede volverse en la bestia que hay en él, lo puede hacer comportamientos bestiales, comportamientos injustos con los demás, ¿no? Y abusivos. Y bueno, y no sé por qué digo esto. Ah, sí, porque a mí me hace pensar que si Freud no podía controlar su instinto y se comportaba como un bruto eh, con sus camaradas, es el mismo comportamiento prácticamente. Dicen que tenemos el 98% de los genomas de los gorilas. Vosotros mirad un gorila macho alfa. ¿Y cómo se comporta? Pues yo pienso que tenemos un instinto, los animales y las personas, que se llama instinto de dominación, que, que lo lleva a querer él ser más que ninguno y se pelea con otros para él ser superior, ese instinto de dominación. Bueno, pues ese instinto de dominación dominaba a Freud, al hombre más culto también del siglo XX, lo dominaba. Y por eso quería ser el primero y el más original de todo, y echaba a los que no querían, no se ajustaban a su teoría. O sea, se comportaba igual que el gorila, que hace así golpes con el pecho. ¡Oh, yo soy el más importante! Eso se lo dije yo una vez a un hombre muy culto, que es importante incluso. Se lo dije, digo, tú te comportas como un gorila ahí dando golpes de la vanidad que tienes, que quieres ser más que ninguno. Y no hay más que ver también los profesores de universidad, en lugar de querer colaborar para la ciencia, no, si uno inventa algo, quiere quitarle el invento al otro. ¿Para qué? Para él ser más, para como el gorila. ¡Uh! Yo
soy el mejor, se comportan igual que un gorila, que es lo que somos en el fondo, por eso el mundo es muy peligroso, siendo lo que somos, medio gorila, que tengamos armas de destrucción masiva es un peligro muy grande, ¿no? Entonces superar eso es muy difícil. Yo creo que los científicos de hoy se tenían que preocupar por los instintos, porque los instintos nos dominan y mucho más de lo que nos podemos imaginar. Yo he intentado estudiar el tema de los instintos, pero hay muy poco. Freud hablaba de los instintos también. Freud decía que había instintos de vida, que eran el instinto sexual, el instinto de conservación, todo esto son instintos de vida. Pero ya al final de su vida hablaba de un instinto de destrucción, cuando continuó él estudiando y decía que el instinto de destrucción, bueno, es que como también vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda, no sé si murió por la Segunda Guerra, bueno, todo eso fue terrible. Habla que existe un instinto de destrucción también, ¿no? Y bueno, yo estuve estudiando los instintos y de Freud no saqué mucho. He intentado por ahí buscar más, pero no encuentro mucho. Creo que eso sería importantísimo. Porque los instintos en todas las personas nos llevan a conducta. Entonces, para conocer cómo es una persona, sería igual que para conocer cómo se comporta un gato o un perro, hay que saber sus instintos, pues las personas también, sería muy importante. Bueno, y ya no sé qué más iba a contar más cosas, pero como no tengo apuntes ni nada, que me he puesto aquí un poco así a lo tío Diego, pues me quedan muchas cosas en el aire. Bueno, que se pueden llevar a la práctica. Lo del psicoanálisis es muy interesante. A mí me sirve mucho para conocer a las personas y para guiarme en la vida. Vosotros cuando queráis saber cómo es una persona, dejadla que hable, que él solo se irá retratando. Ya veréis. Y luego también he hecho yo unos juegos muy divertidos basados en el psicoanálisis. Que es que, por ejemplo, la verdad que me divertía mucho con una amiga mía. Nos poníamos y decíamos, venga, yo le decía a ella, por ejemplo, ¿no? Escribe palabras que empiecen por A. Digo, pero en lo que te venga a la cabeza, sin reflexionar, ¿no? Y entonces vosotros ya veréis que aparecen ahí palabras que tienen relación con lo que vosotros tenéis dentro, probar, hacer esa prueba. Digo por A, pero también que llevaran H, cosas sencillas para que... Y entonces ya veis cómo el inconsciente de alguna manera se manifiesta. O sea, solo con dejar hablar y haciendo pruebas de esas son muy divertidas. Y bueno, voy a terminar, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no está muy preparado. Bueno, sí, olvidaba decir que al final de su vida, Freud, es que he leído un libro, no lo tengo por ahí detrás, no lo he puesto aquí. Yo leí un libro que son obras póstumas, obras completas, obras póstumas. Para mí ese libro es interesantísimo. Una de las cosas, entonces habla de toda su obra, eso lo escribió ya en la madurez, ya próximo a la muerte, ¿no? Ni siquiera se publicó en vida. Ahí critica sus propias teorías, ¿no? Ahí habla, ya no está tan seguro de lo de la sexualidad infantil, ya habla más de la libido y de otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas que él critica, o sea, creo que era un hombre que buscaba el método científico para y muchas cosas suyas han quedado para la posteridad, aunque otras muchas, la interpretación de los sueños es un libraco así de gordo, y no, los sueños son, él decía que los sueños son realización de deseos y los sueños son otras muchas cosas. Bueno, en el tema este de los sueños es más interesante Jung, que Jung ya habla del inconsciente colectivo. Ahora en todos estos temas se sigue más a Jung que a Freud, sobre todo el tema este de los sueños. Y el tema del inconsciente colectivo, pues hice un vídeo, es muy interesante eso. Cuando hablaba de la sincronicidad también. Bueno, algún día hablaré de Jung, aunque yo no soy ninguna experta en estos temas. Pero bueno, me gustan y he leído mucho sobre el tema. Bueno, amiguitos, pues ya me despido, os saludo, muchos besitos.